Presidente, muchas gracias. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos de la doctora Clara, a los funcionarios que vinieron a acompañarnos como citados y como invitados, al doctor Sergio Jaramillo, al señor procurador, al ministro y al viceministro por estar aquí en esta comisión, y también quiero agradecerle a usted, doctora Clara, que me permitió, como lo dije en un principio, coadyuvar este debate. Yo la verdad es que quedo muy preocupado y triste porque a pesar de que vinieron, yo siento que no respondieron y siento que además siguen evadiendo la respuesta. Entonces el doctor Sergio Jaramillo habla con la retórica propia de la negociación y nos pinta una negociación perfecta, y lo único que a mí se me venía en la cabeza cuando el doctor Sergio Jaramillo hablaba era las declaraciones de los guerrilleros de las FARC burlándose de lo que dice el gobierno todo el tiempo. Entonces hablan de víctimas en la mesa de negociación, el presidente de la República dice que lo mínimo que espera es que le pidan perdón a las víctimas, y luego sale el señor Santrich cantando quizá, quizá, quizá. Luego hablan de justicia y entonces el gobierno dice que no podrá quedar impune de acuerdo a los acuerdos internacionales, y la guerrilla de las FARC se burla y dice que no pagarán un solo día de cárcel. Lo mismo dicen con las armas, y entonces ya están hablando, el señor Alape ya habla de que la dejación de las armas tiene que ser de las dos partes del conflicto, y lo dijo, ahí está el video, ustedes lo conocen, es de público conocimiento. Y yo, con todo el respeto tengo que decirlo, yo le tengo gran desconfianza al gobierno, le tengo gran desconfianza a las FARC, pero si a alguien tengo que darle credibilidad es a las FARC, porque lo que han dicho ha terminado en los acuerdos, y cuando miramos por ejemplo el tema de justicia, vemos que, como lo mencionaban ahora, va a haber una zona de restricción de la libertad que no es nada distinto a una burla a los acuerdos del gobierno en cuanto a que este tipo de crímenes que ellos han cometido deben ser con pena de prisión en establecimiento carcelario, y no nada distinto para las penas que han cometido. El ministro Londoño dice que tiene que ver responderle, o que no tiene nada que ver, y que el presidente no le responde al procurador porque tiene una función de salvaguardar la paz. Eso no tiene nada que ver, con todo respeto se lo digo, ministro. Al contrario, salvaguardar la paz es respetar la institucionalidad y la Constitución, y responderle no al procurador sino a cualquier ciudadano es una obligación del presidente de la República. Y todavía estoy esperando la respuesta de las 60 preguntas que hasta ahora no ha llegado. También es cierto, usted lo dice, este es el único proceso donde hay una refrendación y el presidente de la República ofrece una refrendación y la ley no lo obliga a refrendar. De acuerdo, está bien, nuestra ley no lo obliga, pero si bien no es obligatorio, sí es obligante, porque fue su compromiso con los colombianos. Y se comprometió a refrendar los acuerdos, no a someterlos a un plebiscito con una sola pregunta, donde encerrarán todas estas preguntas que no tienen respuesta y que los colombianos sí se están formulando todos los días. Y bueno, ya eso fue discusión del tema del plebiscito, etcétera, pero el presidente de la República no tendrá una obligación constitucional, pero él en su propuesta y en su mandato sí se comprometió a refrendar, y esto no es una refrendación que satisfaga los intereses de los colombianos en cuanto a decir sí o no a lo que allí se está haciendo. También se refirió a la Ley de Justicia y Paz, y lo hace como desestimando el hecho de que los jefes paramilitares estuvieron de 5 a 8 años en la cárcel. Ojalá los guerrilleros tengan, así sea al mismo tiempo, métalos a la cárcel 5 años, ministro, que paguen por lo que hicieron y que no participen en política. Porque el viceministro me decía, es que usted de pronto no lo ha leído todo, no lo ve en contexto. Al contrario, como lo veo en contexto y como los he leído es porque me preocupa, porque les vamos a dar participación en política por impunidad. Les vamos a dejar la plata del narcotráfico para que además participen ricos en política, diciendo el gobierno que es que no tienen dónde caerse muertos. Y usted decía que además que ya se había aplicado con el ELN, de acuerdo. ¿Usted sabe cuántos protegidos tuvieron en esa época el ELN? Perdón, el M-19, gracias. ¿Sabe cuántos fueron? 81. ¿Sabe cuántos escoltas eran? 170 y 13 detectives. Aquí estamos hablando de más de 900 guerrilleros, que ni siquiera una pruebita sumaria de antecedentes judiciales les van a hacer para que retomen las armas del Estado. Ni siquiera una pruebita sumaria, ni siquiera pues un examen psiquiátrico para saber si la pueden llevar. Entonces... Listo, concluida para concluir. Sí, todo hace parte de las conclusiones. La doctora María Fernanda me acuerda, y estoy de acuerdo en las contradicciones, no han devuelto un solo niño, doctor Elber.
no han devuelto un solo niño, ¿no? Y ahora para allá salieron y dijeron que no tenían sino 21 o algo así. ¿Qué paz es eso? ¿Qué justicia es esa? ¿Qué restauración es esa? ¿Qué reconocimiento de las víctimas es eso? Entonces, evidentemente ahí no hay nada. El viceministro habla que son garantías de seguridad para participar en política. Es decir, que las garantías son para que las FARC participen en política. ¿Y las garantías nuestras qué? ¿Con qué igualdad vamos a competir nosotros con señores multimillonarios del narcotráfico y armados hasta los dientes? Entonces, si les vamos a entregar el poder, entreguémoselos de una vez, pero que no nos digan que es que por garantía les vamos a dejar las armas y nosotros ¿qué? Que no actuamos con armas, y hasta de paramilitares nos acusan. Dice que va a haber una instancia de alto nivel para garantías, una mesa técnica de seguridad y un cuerpo de seguridad y protección mixto donde van a estar los policías. Viceministro, ¿usted ha visto la humillación a la que van a someter los policías que van a hacer enlaces en esto? Mientras a los señores los van a recibir sin hacerles ningún tipo de prueba, a los policías que van a estar de enlaces en estos esquemas de seguridad les van a hacer hasta el detector de mentiras y antecedentes y visitas, o sea, tipos que han estado en la institucionalidad humillados para proteger como delincuentes, para estar en los esquemas de seguridad. ¿Por qué tanta confianza del gobierno a las FARC? ¿Por qué confía tanto el gobierno en las FARC? ¿No han visto lo que ha hecho las FARC a este país en los últimos 50 años? ¿Por qué todas las garantías para las FARC y ninguna garantía, por ejemplo, para los partidos políticos? Es que ni siquiera estoy hablando del Centro Democrático, es que estos son garantías para todos los que dentro de la legalidad participamos en política. Y me voy muy preocupado con la última. La pregunta más importante de hoy era el tema de los milicianos de las FARC. 10.000 milicianos que no se van a desmovilizar, que hoy hacen control territorial, Rodrigo, que hoy están en la Macarena, que hoy están allá y que ejercen el control de las FARC en zonas donde militarmente han sido expulsados por la fuerza pública. ¿Y qué va a pasar con esos 10.000? Te ruego concluir, honorable representante. Para concluir, ¿dónde están las garantías para Colombia y para la ciudadanía? ¿Dónde están las respuestas a las inquietudes que no son solamente las preguntas y las inquietudes del procurador, sino de todos los colombianos? ¿Dónde está la claridad que se necesita para que podamos tomar una decisión informada en el plebiscito? Que no así lo vamos a poder hacer. También, viceministro, usted hablaba de lo que decía su jefe, el ministro. La Corte fue muy clara. Tiene que haber conocimiento total de los acuerdos firmados, no parciales, totales. Entre otras cosas porque como nada está acordado hasta que todo esté acordado, ¿qué vamos a votar si nada está acordado porque es parcialmente acordado y no hay un acuerdo final? Cheque en blanco. Entonces, a mí sí me parece que lo de la Corte es supremamente claro y que el gobierno no puede poner a hacerse la trampa y a darle la vuelta. En conclusión, el gobierno no quiere responder las preguntas del procurador, el gobierno no quiere responder las preguntas del Congreso de la República y mucho peor, el gobierno se empeña en no responder las preguntas de la ciudadanía en cuanto a estos cuestionamientos de la negociación en La Habana. Muchas gracias. Muchas gracias, representante.